La acusación constitucional es un procedimiento de control político que ejerce el Parlamento. Nuestra Carta Magna delega en la Comisión Permanente la potestad de poder acusar ante el Congreso a altos funcionarios del Estado en un procedimiento denominado antejuicio político, cuidando que la Constitución política y las leyes se cumplan y respetando el debido proceso. En el programa de hoy vamos a conocer todos los detalles sobre la acusación constitucional. Esto es Parlamento Ciudadano. Lo más importante en materia de control político es, primero que todo, recordar que cualquiera que sea la acción que el Congreso tome en ejercicio de la función de control es una consecuencia directa e inmediata del voto popular, porque como consecuencia del voto es que se definen las mayorías que va a tener el régimen político en materia del Poder Ejecutivo y del Congreso, y al interior del Congreso, entre las diferentes bancadas, dependiendo que haya una mayoría favorable al gobierno o contraria al gobierno. Es un antejuicio político. Es un antejuicio político que tienen ciertos funcionarios del Estado, que tienen esta prerrogativa. ¿Quiénes son estos funcionarios del Estado? Lo voy a decir más o menos en orden de jerarquía. Presidenta de la República, congresistas, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales supremos, magistrados del Consejo de la Junta Nacional de Justicia, que ahora ya cambió de nombre, ¿no? Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. Son los 9 funcionarios que tienen esta prerrogativa, es decir, si ellos hubieran cometido una falta o un delito durante su función, ¿no? Pueden ser denunciados inclusive hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Es un instrumento para poder vivir en sociedad, ¿no? O sea, ese instrumento es aprobado por un ente calificado y de ahí se desprenden una serie de normas que son normas de conducta por una sociedad desde el punto de vista político. Y eso alcanza también a la vida de cada uno de nosotros, porque hay derechos que nos afectan a nosotros como libre tránsito, libertad de pensamiento, propiedad, etcétera, ¿no? O sea, son normas de convivencia de carácter general y que también alcanzan a las personas como tales. La Constitución es la ley de leyes. Así como se conoce contra quiénes se puede iniciar, lo importante también es conocer quiénes son los titulares que pueden iniciar el proceso. Y los que lo pueden iniciar son el fiscal de la Nación o un congresista. También puede iniciarlo una persona directamente agraviada. Se ha reconocido recientemente que, por ejemplo, los procuradores del Estado no tienen competencia para iniciar los procesos de acusación constitucional. Tiene que ser la persona directamente agraviada, el fiscal de la Nación o un congresista. Si no es cualquiera de estos 3 titulares del proceso, la acusación va a ser declarada improcedente. Cuando se trata de una imputación por razones jurídicas, por la comisión de un delito en el ejercicio de la función, el proceso se denomina antejuicio político y el Congreso tiene que examinar los hechos y los tipos delictivos. Pero si la imputación que se le hace no es de carácter delictivo, sino de infracción de la Constitución, el proceso se llama juicio político. Y lo que resuelva el Congreso en materia de juicio político da como consecuencia a que a ese alto funcionario con la prerrogativa se lo pueda suspender, inhabilitar y destituir en el cargo que detentaba. La inhabilitación en ese supuesto puede llegar a comprender un periodo de hasta 10 años. La suspensión, mientras que el Congreso lo decida, no hay ninguna previsión ni límite, y la inhabilitación no puede ser más de 10 años. Se hace la denuncia constitucional, la acusación constitucional aquí en el Congreso, tiene que ser fundamentada, obviamente, y pasa por un proceso de calificación, y si se califica, se investiga por un plazo determinado, se presenta el informe, primero a la Comisión Permanente, porque hay 2 instancias,
Y si la comisión permanente acusa, recién va a la última instancia, que es el pleno. Ojo, la permanente puede variar el informe que hizo la subcomisión de acusaciones constitucionales. Igual el pleno también podría variar lo que aprobó la comisión permanente. Ya el pleno es la última instancia. Más allá del pleno ya no hay variación de nada, porque ya lo aprobó el pleno. Se ejecuta la sanción. Y las acusaciones se hacen en base a indicios probados. La subcomisión de acusaciones constitucionales evalúa si cumple con los requisitos de admisibilidad. Una vez que ha aprobado los requisitos de admisibilidad, se admite a trámite esta denuncia. Luego tienen 15 días para poder investigar. Una vez que ha investigado, presenta un informe de procedencia y que al lugar la acusación constitucional y lo envía a la comisión permanente. La comisión permanente evalúa este informe y si considera que efectivamente hay elementos para asegurar de que el alto funcionario acusado ha cometido algún delito de función, solamente son para delitos de función, no para los delitos comunes. Para los delitos comunes está la justicia ordinaria y se aplica el levantamiento de inmunidad parlamentaria. El informe con contenido acusatorio va a la comisión permanente y si la comisión permanente considera que debe ser acusado el funcionario público, nombra a un grupo o a un congresista que va a ser quien va a acusar a este funcionario ante el Pleno. Ya en el Pleno, esta persona elegida para acusar, que haría, digamos, como una especie de función de fiscal, es quien acusa ante el Pleno a la autoridad denunciada. El Congreso decide si al lugar o no al lugar la acusación constitucional. Estamos hablando por delito de función, porque existe por delito de función o por infracción a la Constitución. Para la aprobación de una acusación constitucional por delito de función, la votación es más de la mitad del número legal de sus miembros. Y luego se traduce en una resolución legislativa en la que dice al lugar la formación de la acusación constitucional y todo este expediente es enviado a la Fiscalía para que actúe conforme a sus atribuciones. La acusación constitucional por infracción a la Constitución requiere de otra votación mucho más alta que de la votación para una acusación constitucional por delito de función. Es de los 2/3 del número legal de congresistas. Todo esto está afectado de una regla que atraviesa todo el proceso de acusación constitucional, que es el principio del respeto al debido proceso. Por lo tanto, la persona denunciada cuenta con derechos que la doctrina y que las normas en general rigen para efectos de la protección del derecho de defensa, sobre todo, el derecho de presentar pruebas, el derecho de ser notificado oportunamente, el derecho de contar con un abogado que a la vez haya tenido tiempo suficiente para documentarse sobre los alcances de la imputación que se le hace, cosa que la persona que ha sido denunciada tiene la oportunidad de defenderse en la audiencia que se celebra en la subcomisión de acusaciones constitucionales, la audiencia que tiene lugar en la comisión permanente y la audiencia que también tiene lugar en el Pleno del Congreso. O sea, estamos hablando que podría haber hasta 3 instancias en un proceso de acusación constitucional. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Parlamento Ciudadano por Congreso Televisión. Hasta pronto.